Buenas a todos, hoy toca hablar de las claves de este Barça Atlético de Madrid tan decisivo. ¡Empezamos! Llega la jornada quizá más decisiva para esta liga y en este sentido el partido Barça Atlético de Madrid es absolutamente clave. Ninguna duda desde la óptica Barça, en el equipo que va a sacar este 3-5-2 que ya es habitual para Koeman, quizá la única cuestión es en el central derecho, central diestro o cuál va a ser uno de los tres centrales, si va a optar por volver con Mingueza o Araujo, pero todo el resto del equipo muy definido, con Griezmann arriba, con unos carrileros que parecen propiedad de Jordi Alba y de Dest y con un medio del campo muy definido. Por parte de Atlético de Madrid sí que hay ciertas incógnitas. Un Atlético de Madrid que hay que recordar que este año ha dado un paso adelante y este año está jugando diferente, está jugando también en este 3-5-2. Ha pasado de una posesión del 48% a un 52% en esta temporada y no es casualidad que su año, sus puntos sean mucho mayores y sus producciones ofensivas también sean mayores. Se entiende a partir de esta voluntad y a partir de este cambio de sistema. Así que la primera de las claves lo vemos ya directamente aquí encima de la pizarra y es esta igualdad de sistemas, este 3-5-2 ante un 3-5-2. Incógnitas por parte del Atlético de Madrid, como decíamos, yo creo que van a dar muchas pistas acerca del planteamiento. Espero un Atlético de Madrid en plan conservador o al menos no en plan muy activo en campo contrario, pero como os digo, yo creo que las incógnitas nos van a dar las pistas definitivas para todo ello. Y en especial en dos posiciones. Vemos que Atlético de Madrid juega con los tres centrales, con el pivote que hay justo por delante, que siempre viene a hacer una salida de 3 o de 4 en este caso, y que se mete muy atrás, puede ser Herrera, puede ser Coque. En el interior diestro siempre seguro va a jugar Llorente, eso es innegociable, arriba va a jugar Suárez, también los carriles tienen propiedad y la duda está en estos dos hombres. Aquí vamos a ver qué pasa, hay muchas opciones para poder utilizar, ha jugado Lemar, ha jugado Saúl, diferentes opciones, pero creo que la elección del Cholo aquí va a determinar cuál es el enfoque de partido, si hay alguien más defensivo aquí ya nos lo va a decir, y luego en el acompañante de Luis Suárez, seguramente va a ser Correa, pero si aquí entrará Joao Félix o alguna otra opción también daría un mensaje. Así que, como vemos, vamos a las claves. La primera de las claves va a ser superar esta igualdad de sistemas y desde la óptica Barça va a ser súper importante ganar los duelos individuales, que cada futbolista gane a su par, acercará al Barça a la victoria, acercará al equipo que consiga ganar más a su par, va a tener más opciones de ganar. Si vamos a la táctica, diferentes cuestiones importantes, desde la óptica Barça, a jugar mucho en estas zonas, en las bandas, a jugar con el posicionamiento de los carrileros opuestos, y aquí, para generar ventajas, hay dos opciones principales. La primera de ellas es, bueno, antes que nada, hay que probarlos, hay que testear, hay que intentar subir el índice de regates, pero ya sabemos que los carriles del Barça son más de sorprender que de regatear. Y en este sentido, dos opciones. La primera, hundir a sus carrileros, jugar muy arriba. ¿Para qué? Para que aquí en el medio del campo tengan que bascular hacia atrás y generar zonas de superioridad para poder encontrar a Messi. Aquí tenemos la superioridad. Si estos carriles son más extremos que laterales, la superioridad va a estar aquí en el medio del campo, en esta franja, y a partir de aquí el Barça puede encontrar disparo exterior, capacidad para filtrar pases, quién sabe si atraer algún salto y generar el espacio, pero primera práctica interesante va a ser hundir a los carrileros, o todo lo contrario, o atraerlos hacia afuera. Jugar un poco más atrás, jugar con que ellos salten, vamos a ver si saltan o no, pero jugar y generar este tipo de espacios para ser atacado. Eso sí, tiene que ser atacado por uno de los dos puntas, por Griezmann, por Messi, o lo mejor es las entradas de segunda línea de Jong, de Pedri, de lo que sea. Así que, en este sentido, dos cuestiones claras. La tercera cuestión, importantísima, y es esta zona de aquí. Pasa por esta zona, la del punto de penalti. Una zona que el Atlético de Madrid deja bastante desprotegida cuando los equipos llegan por un lado, cuando llegan por un costado. Estos tres centrales tienden a hundirse mucho, tienden a pegarse mucho con Oblak. El medio del campo o se queda colgado o también hace lo propio y va muy atrás, con lo cual toda esta zona
de aquí, del punto de penalti, toda esta zona queda despoblada. ¿Por qué? Porque hay este hundimiento y porque luego los equipos de Simeone, a Simeone le gusta que defensivamente se bascule mucho, con lo cual el medio del campo tiende a tirar hacia acá, se hunde o se queda colgado, como decíamos, pero a un lado, con lo cual esta zona de aquí, si el balón va por el lateral sería lo opuesto, esta zona de aquí queda muy despoblado. El Atlético de Madrid solo ha encajado 22 goles, de estos 22, 13 en jugada, pero la mayoría de estos 13 de jugada han llegado en esta zona de aquí, en la zona desprotegida. Y desde el punto de vista defensivo, desde las fortalezas del Atlético de Madrid, claramente también algunos nombres propios. En primer lugar, el de Marcos Llorente. Creo que es un futbolista, estamos ante uno de los futbolistas de la Liga, un jugador que sobre todo gana muy bien estas zonas de aquí, estos carriles. Hemos visto multitud de goles del Atlético de Madrid con entradas en profundidad a pases para Marcos Llorente o bien, si el Atlético de Madrid está atacando y está en último tercio, lo mismo, llegando desde atrás y golpeando. Así que un productor realmente espectacular, mucha cantidad de goles y también de asistencias. Ha participado directa o indirectamente en el 42% de estos goles del Atlético de Madrid. Luego Luis Suárez, el jugador que juega arriba, con capacidad para producir por sí solo, con mucho gol, con mucho remate, ya le conocemos. Y luego Yannick Carrasco, que normalmente hace mucho daño al Barça por su velocidad, por su calidad y está en muy buen momento. Fijamos que el Atlético de Madrid tiende a utilizar mucho y muy bien este pico izquierdo, es lo que utiliza más, ahí se unen las caídas de Luis Suárez que tiende a ir para acá y las entradas de Yannick Carrasco, con lo cual aquí vuelca más el juego que no a la derecha con Trippier. Así que con todo ello el espectáculo está garantizado.